Buenas tardes a todos mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, como a los amigos que sintonizan la transmisión del Ministerio Digital Rey de Gloria, de aquí del sur de Minneapolis, los Estados Unidos, llegando a todos sus lugares hoy el día de hoy, 4 de agosto del 2022. Como siempre, exaltaremos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, para que sea Dios por su palabra llegue a sus corazones, que ministre sus corazones. Yo simplemente soy un mensajero del Señor, al igual que ustedes estamos en la santificación, a crecer en la estatura del varón perfecto de Cristo. Vamos a orar para entregar este hermoso tiempo a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Así que vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y te damos honra, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres que gobierna nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos ayudes a fortalecernos. Mira que tu palabra dice que sin ti nada podemos hacer, Señor, y es verdad, sin ti nada podemos hacer. Que eso sea en nosotros un entendimiento, que solo debemos depender de ti y nadie más de ti, Señor. Los tiempos son difíciles y peligrosos, vivimos tiempos inciertos, y solo tú, por medio de tu palabra, nos puedes dar el aliciento, la gracia y la misericordia para estar anclado en ti. Así que te entregamos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. La corta meditación del día de hoy se titula Los deseos de la carne o la voluntad de Dios. O sea, los tiempos que vivimos, hay una manifestación mucho en la carne, por eso hemos buscado este título, Los deseos de la carne o la voluntad de Dios. Una decisión que debemos tomar todos los días, en cada momento. Vamos a usar el texto bíblico de Juan, capítulo 2, versículos del 16 al 17. Y la palabra de Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra es claro. Todo lo que hay en este mundo, vuelvo y repito el pasaje de hoy, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, claramente dice la palabra de hoy, no proviene del Padre, sino del mundo. Y este pasaje nos exhorta que el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Claramente enfatiza este pasaje que hacer la voluntad de Dios es para siempre. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando Dios creó el mundo, todo era perfecto, lleno de paz y amor. La maldad y el pecado que existe actualmente hicieron su aparición cuando los primeros seres humanos desobedecieron por su rebeldía a su creador, inducido por la mentira de Satanás. Dice el pasaje en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte. Claramente dice el pasaje de hoy, vuelvo a repetir. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte. Cuando las siguientes generaciones añadió algo a esa primera falta, o sea, comenzaron a seguir lo mismo. Después del diluvio, los hombres caídos y rebeldes ante Dios, en vez de dispersarse por toda la tierra como era la intención de Dios, se unieron motivados por el orgullo y dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, como dice su palabra en Génesis capítulo 11 versículo 4. Por eso Dios confundió su lenguaje, de manera que no entendieron entre sí
y lo esparció sobre la faz de la tierra. O sea, claramente el pasaje de hoy nos exhorta. Él le dijo, Dios les advirtió que se disparcieran, pero ellos desobedecieron y hicieron lo que quisieron. Por eso vino la confusión. Por último, la perversa naturaleza del hombre fue revelada en toda su intención, en la manera en que trataron al Hijo de Dios. Eso es muy importante tener en cuenta. Después del nacimiento de Jesús hasta su muerte en la cruz, la humanidad lo persiguió con su odio y lo excluyó de su vida, lo sacó de su vida. La palabra dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Dice Juan capítulo 1, versículo 11. La meditación de hoy dice todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Usted todo lo que ve, las malas acciones que se ve, las situaciones, dice claramente que no proviene del Padre, sino del mundo. Muchas veces nosotros juzgamos, pero todas las cosas que estamos viendo, la maldad y todo, proviene del mundo. Dice más el pasaje de hoy, los deseos de la carne, la lujuria, la ambición de medida, la soberbia y el orgullo. Eso es todo lo que estamos viendo en la actualidad. De estas tres desgracias y condenación, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. O sea, es difícil en los tiempos que vivimos, porque los deseos de la carne nos seduce, es una seducción, pero el pasaje vuelve y repite, debemos hacer la voluntad de Dios porque eso permanece para siempre. Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 6. Confirma la enseñanza que estamos tratando el día de hoy. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Claramente el pasaje vuelve y repite. Si usted se ocupa en la carne es muerte, pero si se preocupa en las cosas del Espíritu realmente es la vida. La diferencia entre una y otra actitud se manifiesta fundamentalmente en las consecuencias. La desobediencia al pecado trae miseria, la desgracia a las personas que lo practican y a su familia y a aquellos que están alrededor, mientras la obediencia al Padre, Dios trae gozo, paz y victoria sobre ellos. Eso es importante entenderlo. Es muy importante trabajar en ello y comprender ello. Disculpe. El salmista lo expresa claramente en el Salmo 119, capítulo 44 al 45, cuando declaró, guardaré tu ley siempre, para siempre, eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. O sea, el salmista tenía claro de buscar a Dios, hacer la voluntad de Dios, que es lo más importante. Todos los seres humanos tienen ante sí una decisión que deben de tomar. Vivir bajo los conceptos y pasiones de la carne o bajo la ley del Espíritu que de vida en Cristo Jesús. Los resultados de la decisión están claramente expuestos en la Biblia. O sea, dependiendo de la decisión que usted tome, la Biblia da la respuesta. Ninguna condenación hay los que están en Cristo, pues no lo que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. El pago por nuestro pecado y está siempre listo a darnos la fuerza que necesitamos para permanecer viviendo conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Sin embargo, aquellos que rechazan la voluntad de Dios no están dispuestos a vivir conforme al Espíritu y prefieren disfrutar los placeres de la carne. Les espera lo contrario, la condenación eterna. En el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, a partir del versículo 31, la Biblia describe
aquel momento cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria a juzgar a las naciones. Ahí el Señor separará a todo el mundo en dos grupos. A la derecha estarán los que creyeron en Él y actuaron conforme al espíritu de vida, y a la izquierda los que rechazaron el sacrificio y prefirieron vivir siguiendo los deseos y pasiones de la carne. Es importante entender eso. El pasaje declara en Mateo 25:16, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso lo dice el Señor en su palabra. No es nada fácil luchar contra los deseos de la carne, pues están profundamente integrados a nuestra propia naturaleza pecaminosa y caída. Además, alrededor de nosotros hay infinitas tentaciones de todo tipo que constantemente llenan nuestra atención y nos invitan a actuar en contra de la voluntad de Dios. Pero todo creyente regenerado bajo el nuevo nacimiento del Espíritu Santo, dispuesto a ayudarnos si actuamos a Él para que nos guíe a toda verdad. Wow. Así que una pregunta nos hacemos hasta ahorita en la meditación de la palabra: ¿los deseos de la carne o la voluntad de Dios? Una pregunta muy válida que usted se tiene que hacer. ¿Me inclino a los deseos de la carne o a la voluntad de Dios? Medite en ello y tome una decisión. Al final la decisión es suya. Niégate a ti mismo y a los deseos de tu carne por amor a la obediencia a Dios, manteniendo una íntima comunión con el Padre por medio de Jesucristo, en la guía del Espíritu Santo. Y alineando a la Biblia, y tendrá la fuerza y el valor del Señor para agradarle y obedecer para siempre. Así que es una decisión, amigo y amiga que me escucha, y hermano, hermana, aún usted que es profesante de Jesús, porque esto es una decisión diaria, porque nadie camina en agua. La Biblia claramente dice en primera de Juan, en los versículos de los primeros capítulos, dice, el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios y la verdad no está en él. O sea, la palabra es claro. Estamos en un proceso de santificación que tenemos que tomar una decisión diaria en nuestras vidas, a cada instante. Los deseos de la carne o la voluntad de Dios. Es la manera como el cristiano decide en su caminar diario, en su trabajo, en donde se encuentre usted. Y la exhortación del pasaje de hoy dice que así como el pecado entró por un hombre al mundo, así también Cristo, que fue el propiciador y tomó el pecado de usted por nosotros, murió en la cruz y nos limpió de todo pecado para caminar en la santidad, en el proceso de la santificación. Es una decisión que tiene que tomar el día de hoy, hermano y hermana. El conocer toda la Biblia, sino el hacer lo que la Biblia dice. El caminar en la verdad de lo que Cristo dice en su palabra. Hay gente que tiene una buena captación de aprenderse los versículos. Amén, aleluya, gloria al Rey. Pero no es tanto saber la Biblia, sino caminar en lo que la Biblia dice. Y así muere los deseos de la carne y camina en la voluntad de Dios. No hay otra manera de hacerlo. Cuando uno muera su deseo de la carne, a todo, no solamente a los pecados que conoce, sino al mismo orgullo, a la misma vanidad, al mismo yo quiero que sea así las cosas, que funcione así. No, es conforme Dios dice en su palabra. Entonces ahí usted muere los deseos de la carne para caminar en la voluntad de Dios. El modelo es Cristo. No hay nadie en la tierra que el modelo que solamente es Cristo. Aún Pablo decía, imítenme a mí cuando yo imito a Cristo. En realidad imitar a Cristo. Ese es el concepto bíblico que tenemos que caminar. Así que ahora vamos a orar para entregar esta corta meditación, sabiendo que la palabra sé que le ha edificado a usted para que usted crezca. La palabra nunca regresa vacía. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Mira que estamos en este cuerpo de pecado, Señor. Mira que todavía nos falta muchas cosas por qué renunciar y morir, Padre Santo. Pero solo tú, por medio de tu palabra, cuando nosotros nos ejercitemos en renunciar a nosotros, vamos a hacer la voluntad y no lo deseo de nuestra carne. Así que te ruego
que nos dé las fuerzas y la sabiduría para rechazar todas las tentaciones que nos impulsan a buscar el placer de la carne, de manera que tus hijos puedan vivir conforme al Espíritu de vida, haciendo siempre la voluntad. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Una vez más exhortamos a todos los santos de Cristo y a todos los amigos que han sintonizado la transmisión, que pongan por obra la palabra, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Una vez más le animamos que comparta esta palabra que ha sido, si ha sido edificación para usted, comparta. No lo deja ahí, comparte. Es bien sencilla, no empleamos tantas cosas, sino lo que la palabra dice, sencilla para lo que lo entienda. Lo tenemos tanto como en YouTube y en Facebook, Rey de Gloria MN. Déjale clic a la campanita para que reciba cada vez que subimos las transmisiones. El día domingo estará como siempre el pastor Ángel Montañez con ustedes, trayendo un mensaje de la palabra del Señor. Nuevamente le damos a todos ustedes la gracia por sintonizar esta transmisión, esperando que Dios y su palabra haya bendecido sus corazones. Y recordando que la próxima transmisión por Facebook será el domingo 7 de agosto a la 1 p.m. hora central. La dirección de nuestra página, una vez más, es Rey de Gloria MN. Dios los bendiga.